Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de anatomía radiológica del mediastino. La clase anterior revisamos las clasificaciones y mediastino superior, posterior, y vamos a comenzar con las estructuras de mediastino medio. Muy bien. Entonces, comenzando con las estructuras de mediastino medio, tenemos al pericardio, que justamente es esta estructura que segmenta el mediastino inferior y que lo hace que tengamos tres, anterior, medio y posterior, ¿no? El pericardio es un tejido conjuntivo compuesto por tres capas. Tenemos un pericardio fibroso, que es el externo, y un pericardio seroso. Y del pericardio seroso tenemos dos capas, el seroso parietal y visceral, que justamente entre el seroso parietal y el visceral es en donde se encuentra el líquido pericárdico. No confundir con que esté entre el fibroso y el seroso, sino que dentro del seroso tenemos dos capas, el parietal, que está muy adosado al fibroso, y el seroso, que es el que ya, el seroso visceral, que es el que se conoce como epicardio y que está completamente adosado al tejido miocárdico. Y bueno, al contrario del corazón, bueno, al contrario, sino a diferencia del corazón, el pericardio se le puede escribir con una base orientada en sentido inferior, pegado al diafragma, y el vértice apuntando hacia los grandes vasos, el cual también los envuelve y se repliega dentro de ellos, formando tanto discontinuidades de esta inserción que forman recesos y por lo tanto senos. ¿Okay? Y bueno, por tomografía, el pericardio lo podemos observar como en la silueta cardíaca. Normalmente se puede observar en algunas porciones como una línea hiperdensa, ¿okay? A la periferia de la silueta cardíaca, evidentemente. No debe estar muy separado, ¿no? de la silueta cardíaca. Sí debe tener líquido y por lo tanto pueden tener una diferencia entre estas dos capas, sin embargo no debe ser muy significativo. Y bueno, saber que está y que no deberíamos de ver muy separado estas dos estructuras, ¿no? Tanto la silueta cardíaca como las hiperdensidades correspondientes al tejido fibroso del pericardio fibroso, y por lo tanto también seroso parietal y el líquido que está entre el seroso parietal y seroso visceral. Muy bien. El corazón, ¿ok? Si bien no es una clase como de anatomía cardíaca, nada más podemos hablar de generalidades del corazón muy rápidamente, como se describe el corazón como una pirámide cuadrangular, caída hacia adelante a la izquierda, y por lo tanto el vértice apuntando hacia anterior, inferior y hacia la izquierda, y la base posterior, ¿no? Al contrario del pericardio, como lo estaba mencionando ahorita. Entonces tenemos el corazón que tiene entonces una base, que es la cara posterior, vértice anterior y dos caras laterales pulmonares, derecha e izquierda. En su mayoría, la cara posterior o base del corazón está formada por la aurícula izquierda, la pulmonar derecha, la cara pulmonar derecha está formada por la aurícula derecha, en su mayoría, la cara anterior está formada por ventrículo derecho, en su mayoría, y la cara pulmonar izquierda por ventrículo izquierdo, además de que el ventrículo izquierdo también forma la mayor parte de la cara diafragmática o inferior del corazón, que visto en una radiografía es la silueta cardiomediastínica. Si nosotros trazamos la línea del lado derecho, ¿okay? Estamos observando la radiopacidad correspondiente al extremo de la aurícula derecha, sabiendo que la aurícula derecha es la que forma la cara derecha del corazón. Pues bueno, lo que estamos viendo hasta el extremo de la derecha es la aurícula derecha. Y al mismo tiempo el izquierdo, ventrículo izquierdo, como ya lo mencioné. Y si nosotros complementamos el estudio del corazón con una radiografía lateral de tórax, podemos observar entonces cara posterior o base y cara anterior o que la base correspondiente a la aurícula izquierda y la cara anterior correspondiente al ventrículo derecho. Entonces, con dos radiografías, tanto la posterior anterior como la lateral de tórax, podemos complementar y hacer un estudio de las cuatro cámaras cardíacas, conociendo la anatomía de sus caras de manera básica. Y por tomografía, nosotros comenzamos el estudio de las cuatro cámaras cardíacas, sabiendo entonces que la cara posterior del corazón es la aurícula izquierda, lo que esté en el extremo posterior de la silueta cardíaca pues es aurícula izquierda. ¿Sí? Y hacia la cara izquierda, el ventrículo izquierdo.
sabiendo que la aurícula derecha es el componente sobre la cara derecha del corazón. O sea, si nos vamos hasta la derecha, la silueta cardíaca, evidentemente estamos observando la aurícula derecha, y anterior a ella, como la cara anterior del corazón, el ventrículo derecho, ¿no? Vean cómo está justamente como cara anterior del corazón, inmediatamente posterior al cuerpo del esternón, el ventrículo derecho. Y pues bueno, eso sería básicamente para un análisis bastante básico de las 4 cámaras cardíacas dentro del mediastino medio. Como siguientes estructuras del mediastino medio tenemos la salida de los grandes vasos cardíacos, o sea, la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar y la aorta ascendente, ¿no? La aorta, la aorta ascendente tenemos que es la salida o la continuación del ventrículo izquierdo, en donde su proyección desde el ventrículo izquierdo, que es anterior, inferior y a la izquierda, se dirige hacia la derecha, y por lo tanto el primer trayecto de la aorta es hacia superior y a la derecha. Tiene un trayecto corto hasta llegar al disco intervertebral entre T4 y T5, en donde, a esa altura, en donde ya se convierte en callado aórtico, y justamente en este punto sigue envuelto por pericardio, por lo tanto sabemos que se localiza en mediastino medio. Y el tronco de la pulmonar, en donde el de ventrículo derecho, en sentido superior, estrictamente hacia arriba, sale el tronco de la pulmonar o la arteria pulmonar común, tiene un trayecto superior, ascendente, hasta el disco intervertebral entre T4 y T5, a esta altura, en donde se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Si nos pasamos a la tomografía, podemos observar ventrículo izquierdo, como ya lo estaba mencionando, como de izquierda a derecha tiene un trayecto ascendente, el vestíbulo aórtico, que es la región del miocardio donde se vuelve liso, deja de tener músculos que segmentan, o bueno, que están no pectinos, sino que están dentro del tejido miocárdico, se vuelve la pared lisa para que el flujo empiece a ser laminar, y se continúa como la aorta ascendente, donde ya pasando la válvula aórtica, la aorta ascendente tiene sus primeras ramas, que son las arterias coronarias, hasta llegar al disco intervertebral entre T4 y T5, en donde empieza una curvatura hacia posterior y a la izquierda, como ya lo he mencionado en la clase anterior. Y el tronco de la pulmonar, en donde tenemos ventrículo derecho, en la cara anterior del corazón, y seguimos su trayecto en sentido superior, en infundíbula de la pulmonar, y comienza el tronco de la pulmonar, el cual tiene un trayecto ascendente, y si ven también cómo está en dirección hacia posterior, y por lo tanto en los cortes transversales también se ve como una longitud en sentido posterior. Y llegamos al disco intervertebral entre T4 y T5 comúnmente, y se divide en el tronco, en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Y bueno, esas fueron las estructuras de mediastino medio. Pasando al mediastino anterior, en general ya vimos la mayoría, entonces no vamos a ahondar mucho en detalle. Ya vimos timo, ya vimos que bueno, también en ese mediastino te encontramos grasa, tejido adiposo, tejido conjuntivo. Hablamos brevemente de los ligamentos esternopericárdicos, que son de los componentes de esta línea de unión anterior, que se localiza entre ambas cavidades pleurales en el extremo anterior del mediastino. Y bueno, podemos mencionar rápidamente los vasos torácicos internos. Si bien las arterias y las venas torácicas internas no están dentro del mediastino, pues bueno, pueden emitir ramos centrales hacia la cara posterior del esternón, y también que ayudan a la irrigación de pericardio. Y los nódulos linfáticos, que bueno, ese ya es todo ahorita un tema que vamos a tocar ahorita, ¿no? En conjunto ya los nódulos linfáticos de todo el mediastino. Entonces, nada más rápidamente por tomografía. Los vasos torácicos internos, recordando que son la primera rama de las arterias subclavias, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, que se dirigen en sentido inferior. Tenemos la arteria subclavia del lado derecho. Vean cómo emite una primera arteria. Esto, mira. Que se dirige en sentido anterior hasta localizarse paraesternal. ¿Okay? Y descender por los espacios intercostales en la región anterior, inmediatamente lateral al cuerpo del esternón, proporcionando las arterias intercostales anteriores, y además ramas centrales, ¿okay? O mediales, como les estaba mencionando, que irrigan la cara posterior del cuerpo del esternón y que también pueden estar ayudando o aportando irrigación hacia las estructuras del mediastino anterior, el tejido adiposo y las regiones anteriores del pericardio.
Entonces podemos seguir todos los vasos torácicos internos, antes también llamados como mamarios internos, y que también pues, a esta altura es importante reconocer la existencia de nódulos linfáticos. Y porque ahorita vamos a hablar de ese tema en conjunto. Bien, los linfáticos del mediastino, hay distintas maneras de estudiarlos, si bien por su relación inmediata con las estructuras anatómicas adyacentes o con una clasificación de linfáticos gracias a la Asociación del Cáncer Pulmonar, o una Asociación Internacional del Cáncer Pulmonar, en donde los segmenta del 1 al 14. Para mediastino en general vamos a hablar del 1 al 9, porque pues, son los que se encuentran en mediastino. Entonces nos pone niveles de diseminación linfática, o bueno, de agrupaciones de nódulos linfáticos que tenemos que tomar en cuenta al momento del estudio radiológico. Comenzando, bueno, esta clasificación en principio asusta un poco como para su estudio, pero no está tan complicado. Solamente las letras pues, hacen referencia a lados o anterior-posterior. Entonces, la R, lado derecho, L de izquierdo, y la A y la P solamente es para anterior y posterior. Entonces, ya nada más es dividirlo del 1 al 9, ¿no? Y comenzando de superior a inferior, el nivel 1 se encuentra en la base del cuello, ¿no? Es desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta, o su extremo inferior, o límite inferior, es el borde superior del maníbulo del esternón y el extremo medial de ambas clavículas. Aunque también abarca la cara superior de las clavículas, y por lo tanto, en este grupo número 1 estamos observando nódulos paratraqueales superiores, o sea, de base de cuello. Estamos observando supraclaviculares, ¿okay? Y de la horquilla esternal o del borde superior del maníbulo del esternón. En el nivel 1 hacia la derecha y a la izquierda. Inferior al nivel 1 tenemos el nivel 2, y por lo tanto su límite superior es el borde superior del maníbulo del esternón, extremos mediales de clavículas, y se denominan como nódulos paratraqueales superiores, ya dentro de mediastino superior. Entonces, los nódulos paratraqueales superiores es el número 2, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El número 3 tenemos 3A y 3P. El 3A es justamente los nódulos prevasculares, o sea, lo que se encuentra anterior a la vena cava superior del lado derecho, o anterior a la arteria carótida común izquierda y subclavia izquierda del lado izquierdo. ¿Okay? Todos los nódulos que estén anteriores a estos grandes vasos son los nódulos prevasculares. Y el 3P, que son los retrotraqueales, que son los nódulos que, como su nombre lo dice, están posterior a la tráquea y que están también en relación con el esófago. No se conocen como paraesofágicos porque a esta altura sigue habiendo tráquea. Una vez que termina de haber tráquea, o sea, disco intervertebral entre 4 y 5, o sea, mediastino posterior, los nódulos relacionados con el esófago, ahora sí ya los podemos llamar como paraesofágicos. ¿Okay? Como que ahorita menciono esos en el nivel 8. Entonces, 3A, prevasculares, anterior a la vena cava superior o a los grandes vasos del callado de la aorta, y 3P como retrotraqueales. El número 4 son los nódulos que están inferior al número 2, o sea, son los paratraqueales inferiores. Tomamos como referencia el límite inferior del segmento 2 y por lo tanto superior del 4, como el cruce de la vena brachiocefálica izquierda, ¿okay? O el borde superior de la convexidad del callado de la aorta. ¿Okay? Justamente entonces, si tenemos nódulos que están inferior a la convexidad del callado de la aorta o inferior al cruce de la vena brachiocefálica izquierda, hasta la división de la tráquea, es el segmento paratraqueal inferior, o por lo tanto segmento número 4. Lado derecho y lado izquierdo. El número 5, tenemos a los nódulos subaórticos, los cuales son los que se encuentran inferior a la concavidad inferior del callado de la aorta o superior al tronco de la pulmonar, y por lo tanto con íntima relación con el ligamento arterioso, y por lo tanto con íntima relación de la recurrencia del nervio laringeo recurrente del lado izquierdo, ¿no? Ya que, bueno, ya lo dijimos la clase pasada, como el vago desciende, el nervio vago, o decimos nervio craneal, desciende hasta el callado de la aorta, sigue su trayecto, pero en este punto emite el nervio laringeo recurrente izquierdo que cruza la concavidad inferior del callado de la aorta en íntima relación con el ligamento arterioso. Y los nódulos linfáticos del nivel 5, ¿no? Subaórticos. Y por lo tanto, alguna linfadenopatía o crecimiento ganglionar a esta altura puede, tanto en la radiografía, provocar una convexidad de la ventana aortopulmonar, como también provocar compresiones extrínsecas del nervio laringeo recurrente del lado izquierdo y darnos síntomas clásicos de una lesión del nervio laringeo recurrente, como lo es la disfonía con voz bitonal,
la parálisis de cuerda vocal, evidentemente, tos y ronquera. Los números 6, ¿okay? Son los nódulos paraórticos que se encuentran en relación o que están adyacentes a la curvatura del callado de la aorta. No hay tanto más que decir de ellos. El 7 es inferior a la carina o los nódulos subcarineales, que es obviamente inferior a la bifurcación de la tráquea. Los números 8 son inferiores a estos, ya los que están asociados al esófago, en mediastino posterior, paraesofágicos. Y el número 9, que son los asociados al ligamento pulmonar. Recordando que el ligamento pulmonar es una prolongación inferior de la pleura que envuelve el pedículo pulmonar. ¿Okay? Y que, bueno, los nódulos linfáticos adyacentes a este ligamento son los del segmento 9. Ahora, por tomografía. Perfecto. Los podemos empezar a estudiar desde la región de la base del cuello, ¿no? Como recuerden que los que estén inferiores al cartílago cricoides y superiores al borde superior del manubrio esternón y clavículas son el 1, tanto 1R del lado derecho como el 1L del lado izquierdo. Y que una vez que descendemos, entramos a mediastino, ya cruzando el borde superior del manubrio esternón hasta el cruce de la vena cefálica izquierda o el borde superior de la convexidad del callado de la aorta, tenemos al segmento 2. El número 3, que tenemos 3A y 3P, en donde son los que están anteriores a la vena cava superior o anteriores a los grandes vasos del callado de la aorta, 3A, y 3P, los retrotraqueales. Una vez que cruzamos la convexidad superior del callado de la aorta, recuerden que ahora del 2 pasa a ser el 4 para los paratraqueales inferiores del lado derecho y paratraqueales inferiores del lado izquierdo. El número 5, que son los que están inferiores a la concavidad del callado de la aorta, o sea, subaórticos, y entre el tronco de la pulmonar y el callado de la aorta, y en relación al ligamento arterioso. El número 6, que son los paraórticos, en relación al callado de la aorta. El número 7, que son los subcarinales. El número 8, que son los paraesofágicos. Hasta llegar al número 9, que son los que se encuentran en relación con el ligamento pulmonar. ¿Bien? Muy bien, y bueno, ya pasando a nada más el análisis de algunas patologías que podemos encontrar en mediastino, como diagnóstico diferenciales o análisis de desachamientos mediastinales, ¿no? Comenzando con la primera patología, que es el timoma, el cual, bueno, es un crecimiento neoplásico de las células epiteliales del timo, y que en una radiografía de tórax podemos observarlo, bueno, como en este caso, que es una convexidad sobre la silueta cardíaca del lado derecho, un aumento de volumen entonces a esta altura, de hecho en el nivel de mediastino medio, y que por tomografía la podemos observar como está justamente anterior a la silueta cardíaca, posterior al esternón y por lo tanto localizado en el mediastino anterior, y que tiene como características radiográficas una masa esférica, ¿okay? O ovoidea, la cual tiene sus bordes, pueden ser tanto lisos como lobulados, en este caso lobulados, densidad de tejidos blandos y que en su interior presenta regiones de necrosis o degeneración quística. ¿Sí? Esta neoplasia del timo frecuentemente a nivel de... cuando se diagnostica no tiene invasión ni a nódulos linfáticos ni a reestructuras adyacentes, ese de crecimiento un poco más noble o menos invasivo, ¿no? Y bueno, ya este paciente es de nuestro centro, se hizo la biopsia y se diagnosticó como timoma. Muy bien. Al contrario, bueno, o no contrario, sino comparando esta neoplasia con un cercano al que es el carcinoma tímico, el carcinoma tímico, a diferencia del timoma, que son muy similares, que también es un crecimiento de células epiteliales del timo, tiende a ser mucho más de crecimiento más rápido e invasivo. Vean cómo las características radiográficas en la tomografía pueden ser similares, sin embargo, no es como una estructura ovoidea, sino que está ya invadiendo estructuras cercanas, provocando desplazamiento de ellos, ¿no? Y con su densidad heterogénea
zonas de necrosis y degeneración quística. Vean también en la radiografía cómo está desplazando el mediastino hacia la silueta mediastinal del lado derecho hacia la derecha un poco más, asociando también a derrame pleural. Sí. Miren ahí, está bien bonita esa radiografía porque tiene dos signos muy importantes de localización. ¿Alguno de los R1 puede decir qué signo ven? Está haciendo silueta con el borde derecho del corazón. Ok, ese es uno. Está haciendo silueta con el borde derecho del corazón, lo cual dice Natalia que es. Que está en el anterior. Ajá, aunque está pegado al borde derecho del corazón, que al final de cuentas esa es la aurícula derecha como ya lo mencionamos, ¿verdad? Ok, y el otro signo de localización que se ve ahí. Que está elevando el diafragma derecho también. No, ese no te dice dónde está la lesión. R2. También tiene signo de bordes incompletos. Ok. Eso nos habla de que no es una masa. Tiene signo de borde incompleto, eso nos habla de que la masa no es propiamente el pulmón, sino de mediastino en este caso. Y también tiene los bordes superior e inferior con ángulo oculto, que también nos habla de que es una masa que está creciendo desde el mediastino hacia el campo pulmonar y no al revés. Okay. Y falta uno. Entonces está Falta uno más. También a veces que podamos ver la trama vascular del pulmón a través. Que podamos ver la trama vascular a través de la masa que estamos viendo, también nos indica que no es una masa pulmonar. Si fuera una masa pulmonar, empujaría la trama vascular del pulmón. No podríamos verla a través de él. Más que eso, porque eso podrías verlo en una masa. O sea, una masa está en el pulmón y puedes ver los vasos que están adelante y los vasos que están atrás. Pero más que eso, a ese signo se le llama signo del hilio superpuesto. ¿Okay? Quiere decir que tú ves el hilio pulmonar a través de la masa. Y eso quiere decir que, contrario a la silueta con el corazón, no está haciendo silueta con el hilio. Entonces eso quiere decir que no está en contacto con el hilio, como lo podemos corroborar acá en la tomografía. O sea, está mucho más anterior que el hilio pulmonar. ¿Okay? Entonces ahí muy padre, Gerardo les mostró las dos, pero estaría muy bien que primero hagan siempre el ejercicio diagnóstico con la radiografía y después con ya la tomografía. No, ok. Muchas gracias, doctor. Continuando con el siguiente caso, es una lipomatosis, en donde tenemos por radiografía podemos observar un ensanchamiento mediastinal, tanto el mediastino superior como el mediastino inferior, bueno, en relación al mediastino medio, y que no provoca desplazamiento de estructuras, ni provoca oclusión o estrechamiento de estructuras, ya que es un crecimiento crónico por invasión, bueno, no por invasión, sino por crecimiento de tejido adiposo a las estructuras circundantes del mediastino. Entonces, por tomografía lo podemos corroborar como tejido con densidad de grasa alrededor del mediastino medio y mediastino anterior, que no se observa que estén desplazando o que esté comprimiendo ninguna otra estructura, solamente el crecimiento de tejido adiposo adyacente, y que es uno de los diagnósticos diferenciales cuando tenemos un ensanchamiento mediastinal y que tenemos que tener en cuenta en pacientes con antecedente concomitante con obesidad y crecimiento de tejido adiposo circundante. La siguiente entidad, pues tenemos la mediastinitis, el cual también entra dentro de los diagnósticos diferenciales de un ensanchamiento mediastinal, que podemos sospechar de ella cuando tenemos un paciente con dolor torácico, fiebre y ensanchamiento mediastinal, lo cual por tomografía podemos observarlo como, obviamente, estresiones de los planos grasos adyacentes por un proceso de inflamatorio circundante. Podemos observar también segmentos con aire dentro del mediastino, que no están asociados obviamente a los aire de la tráquea o del esófago,
además de líquido o regiones de densidad de líquido asociados a líquido de proceso inflamatorio en nivel de mediastino, tanto en este caso como en el extremo posterior del mediastino superior, como en este caso en la región del mediastino anterior. Y bueno, pongo la imagen para recordar cómo, o sea, si bien podemos tener una mediastinitis como caso aislado, también tenemos que fijarnos en datos de mediastinitis cuando tenemos algún proceso de abscesos o inflamación en cuello. Recordando cómo existen espacios faciales como el pretraquial, el retroesofágico y el tercer espacio peligroso que pueden, por ejemplo, el pretraquial, extenderse hasta el extremo anterior del mediastino superior, el retrofaringio hasta el extremo superior del mediastino posterior, y el peligroso que, bueno, o el tercero que se extiende desde el cuello y puede llegar hasta diafragma por toda la longitud del mediastino posterior y extenderse aún más, ¿no? Y, pues bueno, por tomografía podemos observarlo, y, bueno, como las características que ya les estaba mencionando. Y, pues bueno. Como siguiente entidad para ensanchamiento mediastinal, tenemos imágenes quísticas o tumores quísticos. Primero el broncogénico. Vean cómo por radiografía posterior anterior podemos observar la radiolosidad de la tráquea descendiendo, el mediastino superior, y que lateral a ella, hacia la derecha, podemos observar una radiopacidad adyacente a ella, que está provocando entonces una convexidad de la silueta cardiomediastínica del lado derecho, y que por tomografía, en una reconstrucción coronal, se puede observar cómo está dependiendo, bueno, en este caso nomás agarro un corte, pero se puede observar cómo depende de la tráquea en este caso. Puede ser tanto los quistes broncogénicos dependientes de tráquea o dependientes de bloqueos principales. En general, pues bueno, son quistes simples, ¿no? O imágenes quísticas de densidad de líquido con bordes lisos y bien definidos que sí pueden llegar a estar desplazando estructuras, sin embargo, pues son crecimiento lento y no invasivos ni neoplásicos. Tenemos el quiste pericárdico, que en este caso podemos observar también cómo la silueta cardiomediastínica del lado derecho, en la región inferior, se pierde un poco, aunque se sigue definiendo bien, y que tenemos una línea radioopaca que lo separa del campo pulmonar y que también se describe como una forma de gota o de lágrima. Y al momento de hacer la tomografía, se puede observar cómo es una imagen quística bien definida, bordes lisos, que depende del pericardio con densidad de líquido. Otro de los diferenciales para un ensanchamiento mediastinal, tenemos teratoma, que por ejemplo en este caso, una radiografía de tórax, podemos observar cómo tenemos una convexidad en la ventana aortopulmonar, justamente en la región superior de la silueta cardiomediastínica izquierda, que provoca un ensanchamiento de la misma, bastante importante. Y al momento de hacer la tomografía, vemos cómo tiene distintas densidades, tanto densidad de tejidos blandos, de grasa, de líquido, y también tenemos calcificaciones periféricas. Y ya sabemos que cuando tenemos distintas densidades en un crecimiento neoplásico, pues podemos empezar a sospechar un teratoma, gracias a que son tejido que depende de las 3 capas germinales. ¿Sí? Obviamente no es el mismo caso, ¿verdad? Uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. Sí. Y ahí otro de los signos de localización que pueden encontrar, fíjense cómo ven el signo de silueta con el mediastino, pero ven perfectamente la aorta, el borde izquierdo de la aorta descendente, toda hasta abajo la ves. Y eso quiere decir que entonces no está en contacto con la aorta, ¿verdad? No está haciendo silueta con ella, entonces te ayuda a localizar la lesión que está adelante. Perdón. Que no es un aneurisma. Que no es un aneurisma, exactamente. Se le un ensanchamiento mediastino. Como el caso que sigue, que ya por último, un ensanchamiento mediastinal, un aneurisma aórtico, en donde tenemos en la silueta cardiomediastínica del lado izquierdo una convexidad también en la ventana aortopulmonar, ¿okay? Que tiene distinta densidad. Si ven como el teratoma está un tanto radiopaco en comparación con un poco más radiolúcido, el aneurisma aórtico, y que en la tomografía podemos observar tanto la saculación del vaso, ¿no?, correspondiente al aneurisma, a nivel del callado, en este caso, y que de hecho también tiene hipodensidad en su interior correspondiente a un hematoma intraluminal, los cuales ya sabemos que son hay que
reportarlos inmediato, que son peligrosos para una ruptura o que predisponen a una ruptura de este saco neuroesmático y que hay que atenderlo de manera oportuna, ¿no? También dentro. Sí se ve el signo de silueta con el borde descendente izquierdo de la aorta, ¿verdad? O sea, ves una línea y luego se corta la línea en medio, o sea, síguela hacia abajo, esa línea, esa, ahí se corta, y luego vuelve a estar la línea un poquito más abajo. Eso quiere decir que está en contacto con la aorta. Puede ser que todavía no sea un aneurisma, o sea, que por radiografía haya una adenopatía, algo en contacto, pero vaya, todos esos signos son básicamente de localización, te sirven para indicar dónde están y evidentemente hacer tus diagnósticos diferenciales. Y bueno, ese ya era el último caso y pues terminamos con la clase. No sé si tengan algún comentario o duda al respecto. Tengo un comentario acerca de los ganglios linfáticos ¿Sí? Y siempre hay confusión porque los ganglios linfáticos más superiores del mediastino son los más inferiores del cuello, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, los 1R, 1L, nosotros probablemente los categorizamos como 4 en el cuello. Okay. Y los 2 los categorizamos como 7. Okay, son los mediastinos superiores, que precisamente, los mediastinales superiores, que precisamente llegan al borde inferior del tronco venoso traqueocefálico. Entonces, básicamente, exactamente es la diferencia entre uno y otro. Y siempre me preguntan, es que, ¿qué hago? O sea, ¿los describo como mediastino o los describo como cuello? Entonces, como son clasificaciones diferentes, la que usamos en cuello y la que usamos en mediastino, pues yo creo que depende mucho de lo que estén viendo. O sea, si están viendo un cáncer de pulmón, pues obviamente utiliza la clasificación de tórax. Si están viendo un cáncer de tiroides, por ejemplo, pues utiliza la clasificación de cuello. O sea, es como algo, un poquito adaptar las clasificaciones a lo que tú estás viendo realmente en el paciente. Aquí en este centro vemos los estudios separados. O sea, yo veo cuellos, el doctor Matías y los del tórax, sí. Pero muchas veces les va a tocar, cuando yo trabajo en externos, que pues les va a tocarle todo si le piden linfoma de cuello, tras de abdomen, pues todo lo van a diagnosticar ustedes, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ay, ¿qué hago? Pues ni modo, o sea, describes lo que puedes y utiliza la clasificación que más convenga al paciente, ¿no? ¿Pregunta? No, sin utilizar la clasificación es lo más apropiado, ¿no? En cáncer la mayor parte son tumores malignos, que tienes que definir las características de los ganglios. Entonces, en la clasificación de la AFO, por ejemplo, siempre tiene el 7 o el 4 o el 5, y entonces tienes que incluir. Pero sí, obviamente, utilizar las clasificaciones, que siempre tenemos que tenerlas de la mano. Sí, cuando trabajas todos los días con ellos, pues obviamente llegas a aprender los nombres y nada, pero sí, siempre buscar las clasificaciones para entenderlas. Si es un referidor, es un cirujano de tórax que tiene un ciudad de pulmón, tienes que darle las clasificaciones. Muy bien. Gracias.